que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, ya es 25 de noviembre de 2022, estamos justo un mes para la Navidad y hoy es viernes, son las 6:21 de la mañana y 19 grados en el Valle de Caracas. Y a los amigos que se desplazan por la autopista Fajardo, antes conocida, o que se van a desplazar por la autopista Fajardo, ahora conocida como autopista Gran Cacique, Indio, Guaycaipuro, Rey de Reyes, bla, 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 bla. La inflación verbal de la que hace gala el régimen. Bueno, contarles que hay, o había hace pocos minutos, una gandola volteada justo debajo del elevado que conduce a Chacao, es decir, a pocos metros del centro ciudad comercial Tamanaco, así que si van a circular por allí, tomen sus previsiones. Nosotros vamos a estar muy pendientes de la información que vaya surgiendo. Esto empezó a ocurrir hace unos 20 minutos. Mientras tanto, les leo las informaciones del día. La primera de ellas, obviamente, es que Noruega confirma lo que había dicho Gustavo Petro, que el fin de semana se reanudan las negociaciones entre el gobierno y la oposición. La Cancillería noruega señaló que las partes suscribirán el sábado un acuerdo parcial en materia social. Y esto lo que dice, de lo que se habla, es de que la ONU va a administrar un fondo de $3.000 millones en dinero venezolano para la atención de la emergencia humanitaria. El Reino de Noruega confirmó que el próximo sábado 26 de noviembre se reanudará en México el proceso de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela. Anunciamos que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela han decidido retomar el proceso de diálogo y negociación. En México, el 26 de noviembre, facilitado por Noruega, informó en Twitter la Cancillería noruega. La Cancillería señaló que ese día las partes suscribirán un acuerdo parcial en materia social. Fuentes anónimas relacionadas con las negociaciones dijeron al medio colombiano El Tiempo que se prevé que las dos partes abrirán las reuniones mediante la firma de un acuerdo que desbloquearía $2.700 millones de fondos gubernamentales congelados en cuentas internacionales que se utilizarían para reconstruir redes eléctricas y financiar proyectos de salud, entre otras iniciativas. La ONU supervisaría el trabajo y administraría la cuenta, aseguraron las fuentes. Este proceso viene desarrollándose desde hace unas semanas, cuando ambos sectores se vieron las caras en París durante el Foro de la Paz. Las negociaciones están paralizadas desde hace un año debido al encarcelamiento del colombiano Alex Saab, preso en Estados Unidos y considerado testaferro de Nicolás Maduro. El plan inicial es que las partes se reúnan en México cada 15 días. Volvemos a la cuña de Volkswagen para decirles que el chavismo confirma que esposa de Alex Saab se incorporará a la negociación en México. Y uno se pregunta, ¿a santo de qué? Si la señora Camila Fabri, primero, ella es italiana, y segundo, es esposa de un colombiano. Entonces, ¿qué diablos hace hablando sobre los derechos de los venezolanos? Pero bueno, estas son las incongruencias del chavismo, ¿no? El régimen de Nicolás Maduro confirmó que la esposa del empresario colombiano Alex Saab se incorporará como parte de su delegación en la negociación en México con la Plataforma Unitaria. Saludamos la incorporación de la defensora de derechos humanos, Camila Fabri. Por cierto, una señora solicitada en su país por corrupción, a la delegación del gobierno de Venezuela mientras se produce la incorporación plena de nuestro diplomático. Informaron en un comunicado en el que volvieron a exigir la liberación del testaferro, que está siendo juzgado en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero. La esposa de Saab es investigada por las autoridades italianas también por una causa de lavado de dinero. Incluso el pasado mes de abril, Adriana y Patricia Fiore, tías de Camila Fabri, fueron detenidas y puestas bajo arresto domiciliario como parte de las investigaciones de la Unidad Monetaria de la Policía Financiera de Roma, iniciadas en 2019 y coordinadas por el fiscal Francesco Cassini por asociación delictiva, blanqueo de capitales y transferencia fraudulenta de activos.
Emmanuel Macron ha celebrado el retorno de las negociaciones de México. Seguiremos este proceso para lograr resultados en favor de los venezolanos. Las negociaciones entre la oposición y las autoridades venezolanas van a reanudarse. Es una excelente noticia por la cual hemos trabajado durante el Foro de París por la Paz. Seguiremos respaldando este proceso para lograr resultados concretos en favor del gobierno del pueblo venezolano, expresó mediante Twitter. En tanto, Josep Borrell, que es uno de los que ha empujado más duro la negociación directa entre oposición y régimen en Venezuela, asegura que el diálogo es clave para una solución pacífica. Millones de venezolanos esperan un acuerdo. Acojo con satisfacción el anuncio de la reanudación del diálogo en México entre el gobierno de Venezuela y su oposición, y la oposición clave para la solución pacífica a la crisis, dijo el jefe de la diplomacia europea en su cuenta oficial de Twitter. Millones de venezolanos esperan un acuerdo que responda a sus aspiraciones democráticas y socioeconómicas. Las partes firmarán en México un acuerdo social para la protección del pueblo que ha sido discutido de manera exhaustiva en Caracas, con la mediación de Noruega, según la delegación del gobierno de Venezuela, en el diálogo con la oposición. Este acuerdo, explicó hoy la delegación oficialista en un comunicado, crea un mecanismo práctico dirigido a abordar necesidades sociales vitales y atender problemas de servicios públicos, con base en la recuperación de recursos legítimos propiedad del Estado venezolano que hoy se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional. La nota no precisa si se refiere a recursos sobre los que pesan sanciones internacionales o a fondos bloqueados temporalmente por ser parte de un proceso judicial. En un reciente artículo, Borrell consideró que ahora es el momento propicio para una salida política negociada a la crisis venezolana y dijo que las sanciones de la UE contra Venezuela son reversibles en función de la evolución de la situación. En tanto, Argentina, el señor Alberto Fernández, que parece que los comunicados se los hiciera, no sé, a nombrar a nadie para no meterme en líos, pero parece que los comunicados se lo hiciera un encuestador de estos que es muy... Un encuestador de estos que siempre hace las cosas para que todo quede a favor del régimen, y no estoy pensando en el que todos ustedes están pensando. Argentina cree que es una esperanza, es uno que tenía un programa en Globovisión, vamos a decirlo así, uno que tenía un programa en Globovisión, encuestador. Argentina cree que es una esperanza, parece que fuera el que le escribe los comunicados a Alberto Fernández, en que se retome la negociación sobre la crisis de Venezuela. Argentina celebró este jueves la reanudación del proceso de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, al destacar que recuperar el diálogo es recuperar la esperanza. Recuperar el diálogo es recuperar la esperanza para que venezolanos y venezolanas puedan encontrar solución a la crisis, afirmó el mandatario argentino. Para Argentina siempre fue importante que prevalezca el diálogo por sobre el aislamiento y las sanciones. No les digo que parece que les redactaran los comunicados desde Miraflores. Aliviar la crisis humanitaria y la vuelta de Venezuela al mercado petrolero, las claves del nuevo acuerdo entre gobierno y oposición. Esto es una nota de Javier Lafuente Elías Camagi, del País de España. El gobierno y la oposición de Venezuela se volverán a sentar este fin de semana en Ciudad de México con un acuerdo sobre la mesa que ha sido negociado sigilosamente durante meses en Caracas. El pacto se concentra en aliviar las consecuencias sociales de la crisis humanitaria que ha azotado a Venezuela y se aleja de momento de cuestiones políticas que siguen en discusión entre ambas partes, según ha podido saber el País de Cuatro Fuentes al tanto de las negociaciones de todas las partes implicadas. Lo que esto significa es que para buena parte del votante opositor esto va a significar una nueva decepción, porque se negocia primero lo que el régimen quiere que se negocie, luego se negociará pues algún tipo de salida política a esta crisis, si es que hay una salida política a esta crisis. La intención es rubricar en público lo acordado en privado y así relanzar de cara a la comunidad internacional el diálogo, y que todo esto sirva para poder llegar a acuerdos en materia política, es decir, garantías en la celebración de elecciones en 2024. En paralelo hay otra negociación mucho más discreta, si cabe, la que mantiene el gobierno de Estados Unidos con el de Venezuela para volver a incorporar a Venezuela al mercado petrolero. Las fuentes consultadas dan por hecho que la administración de Joe Biden dará una nueva licencia para que Chevron explote petróleo pesado y liviano en Venezuela. En caso de avanzar en México, Estados Unidos estudiaría relajar las sanciones a los jerarcas del chavismo. Los contactos formales habían estado precedidos por conversaciones a decenas de bandas más o menos secretas que acabaron por naufragar cuando los representantes del gobierno se levantaron de la mesa tras la extradición de Alex Saab.
supuesto testaferro de Maduro, Estados Unidos, en los meses que siguieron, hubo varios intentos de retomar la vía del diálogo y ciertos canales informales de comunicación permanecían abiertos de forma intermitente. Tanto James Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela, aunque ejerce desde Bogotá, habla sobre la reanudación del diálogo humanitario. Esperemos que trabajen por los desafíos humanitarios. Story apuntó, al igual que Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, que la esperanza de que las delegaciones trabajen por el alivio de los desafíos humanitarios que enfrentan los venezolanos y lleguen a elecciones libres y justas. La preocupación de Estados Unidos obviamente no es solo el petróleo, sino los miles de venezolanos que se les están agolpando en su frontera sur y que pues representan un problema de política interna. Y para cerrar este bloque, Maduro da detalles sobre las negociaciones con la oposición terrorista y extremista. Hemos venido trabajando en silencio, nosotros nos hemos empeñado en dialogar con toda la sociedad venezolana. Venezuela tiene una cultura muy avanzada de diálogo, pero de manera particular nos hemos enfocado en el sector extremista dependiente de los Estados Unidos, que responden a las directrices del gobierno de Estados Unidos, el sector que en un tiempo se llamó guaidocista, ahora se llama la PU, Plataforma Unitaria. Agradezco al gobierno de México y a todas sus autoridades por esta mesa de diálogo. Todo este dinero que rescatemos de esas cuentas bancarias será invertido en Venezuela en el servicio eléctrico, algo necesario, en agua, en salud, en la educación, en tejerías, en el castaño, en lugares donde se han caído puentes. Hemos venido trabajando en silencio entre venezolanos con el apoyo del Reino de Noruega, a quienes quiero agradecer su labor diplomática prudente, sin deseos de protagonismo ni pantallería. Maduro agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al canciller Ebrard, por su diplomacia prudente y positiva, que sirve de base para que los diálogos se retomen en un nuevo nivel, un nuevo punto, en función de recuperar los recursos secuestrados para invertirlos en el pueblo de Venezuela. Después veremos qué otros temas se pueden conversar con este sector de la oposición, porque es verdad que creo que es una exageración de los medios internacionales, las agencias de prensa. Venezuela tiene diálogo desde siempre, no es que se retome el diálogo, es que vamos a hablar con el sector extremista que se inventó un golpe de Estado y fracasaron. Les estamos extendiendo una mano, un puente para salvarlos y devolverlos a la Constitución. Y más allá de todo el cinismo que involucran estas declaraciones, hay una omisión que es muy significativa y que yo no creo que sea casual, y es la omisión del nombre del señor Gustavo Petro Busnego, nuevo presidente de Colombia, o reciente presidente de Colombia. Maduro no menciona a México, menciona a Noruega, dice que trabajaron sin pantallería, olvida a Gustavo Petro. Y es muy curioso porque Petro fue el que menos de 24 horas antes o menos de 48 horas antes había anunciado el retomar de los diálogos. Y en su momento todas las partes quedaron sorprendidas porque fuera Petro el que anunciara la reanudación de los diálogos. ¿Por qué Petro hace esto? Para mí desde el principio estuvo muy claro, para mí, esta es mi opinión, nada más que mi opinión. Petro con sus declaraciones intentaba forzar la reanudación del diálogo. Y esa imposición, que obviamente iba mucho más dirigida al régimen de Nicolás Maduro que a la oposición, que tiene toda la intención de dialogar, por supuesto, porque es la que está más necesitada del diálogo, porque es la que no está en una posición de fuerza. En este momento Maduro está en una posición de fuerza, sin duda alguna. Es la que hace que Maduro decida sentarse nuevamente a negociar o fuerza a Maduro nuevamente a negociar. Yo creo que Petro se está empezando a convertir en una suerte de aliado incómodo para Nicolás Maduro, y sobre estas tensiones hay que estar muy pendientes en los próximos días y meses. Guaidó, en tanto, Juan Guaidó, representante de la Plataforma Unitaria en tanto y cuanto presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2015, señala que volvemos con el objetivo de solucionar la crisis. Volvemos al proceso de México con el objetivo de solucionar la crisis a través de un acuerdo integral que dé garantías a todos los sectores. Venezuela no puede esperar. Asimismo, Guaidó enfatizó que este mecanismo nunca debió suspenderse de manera unilateral a causa de la soberbia de la dictadura. Son los comentarios de Juan Guaidó
sobre la retoma de las negociaciones en México. Por cierto, por ahí salieron la oposición que no se opone a decir que ellos también quieren estar allí, y Maduro dice no. Por eso es que Maduro dice no, bueno, nosotros siempre tenemos diálogo en Venezuela. Claro, tú solo tienes diálogo con los que piensan igual que tú, eso no es diálogo ni es nada. Y con esto me refiero también a partidos como Primero Venezuela, etcétera, todos esos partiditos que se inventaron en ese ecosistema de partidos en el que no hay oposición, porque la oposición está prohibida, inhabilitada, y solo hay opositores a la medida del régimen de Nicolás Maduro. Yo siempre recomiendo un artículo escrito en 2017 por Georg Eikhoff, que se llama Los partidos políticos en la Alemania Oriental, y se escribió en un portal que se llama Guayoyo en Letras, porque para mí ese artículo de Eikhoff, que es un alemán que estuvo aquí en la Fundación Konrad Adenauer, al que algunos de ustedes conocerán, pues habrán visto en los medios, que se casó con una venezolana. Ese artículo es el artículo más lúcido sobre lo que vino en estos años, porque hablaba de cómo en Alemania Oriental había partidos políticos opositores, incluso había un partido demócrata cristiano, partidos espejo de los partidos que había en Alemania Occidental antes de la reunificación del país en 1989, pero esos partidos sencillamente estaban formados por políticos viejos que ya no querían emigrar, que no se oponían y que tenían a cambio, bueno, ciertas garantías de que iban a tener un espacio en el Parlamento, iban a cobrar unos emolumentos, etcétera, siempre y cuando no se opusieran. Y yo cada vez que veo a gente, como, lo voy a decir con todas las letras, como por ejemplo Claudio Fermín, pienso en ese artículo sin duda alguna. 6:37 minutos, estos son los titulares de la mañana de RCR 750 AM. A ver si en el proceso de diálogo se discute la libertad de expresión en algún momento y vuelven los medios cerrados a Venezuela. Volvemos nosotros a salir al aire. Lo veo difícil, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Jaime Nestares en la dirección de la estación. Julio Pinto en los controles, quien les habla Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Quimédica, alquiler de equipos médicos, y el consultorio veterinario del doctor Alfredo Coba, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y por cierto, todo se ha dicho, si queremos tener elecciones medianamente libres, el ecosistema de medios de comunicación que permite la comunicación política no solo es que está absolutamente averiado, sino que este año se han encargado de averiarlo más con el cierre de 100 emisoras de radio. Así que ¿cómo vamos a hacer unas elecciones sin libre flujo de información? Debería ser pues una de las muchas preocupaciones que tengamos si se decide un nuevo proceso electoral. Vamos con información sobre la frontera, hablando del tema de Maduro y Petro. La matraca no cesa, denuncian acoso y hostigamiento de uniformados en la frontera colombo-venezolana. El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Palencia, miembro de la Comisión de Fronteras, repudió el acoso y hostigamiento que aplican algunos funcionarios policiales y militares apostados en puntos de control en la vía que conduce a la frontera, tanto en la ruta de San Cristóbal a San Antonio como de La Fría a Boca de Grita. Rechazamos el acoso y maltrato por parte de algunos funcionarios policiales y militares que están apostados en alcabalas, como la conocida popularmente como la República Independiente de Peracal, y la República Independiente de la Alcabala de Capacho. La Alcabala de Peracal es una de las alcabalas más duras de este país. Se expuso que cuando las personas viajan a Cúcuta a comprar comida y alimentos, al momento de retornar desde San Antonio a San Cristóbal, el trayecto, que es de 1 hora por vía vehicular, se transforma en 4 o 5 horas debido al retraso que ocurre en los citados puntos de control. Nosotros estamos de acuerdo con los puntos de control que tienen que hacer los cuerpos de seguridad, pero no maltraten al pueblo del Táchira. Recordó que los tachirenses no bajan a la zona de frontera a hacer turismo, sino que por el contrario a abastecerse de alimentos debido a los altos precios dolarizados que se registran en la región. Desde la Asamblea Nacional les vamos a hacer seguimiento, aseguró el parlamentario, debido a que no se justifica que en Capacho Viejo existe un punto de control de la Guardia Nacional. A 3 metros después se presentó un grupo de la Policía Nacional y metros más adelante hay un punto de la Policía del Táchira, ocasionando cola en la subida a la población en una zona donde los vehículos terminan recalentándose. Siempre se dice que en esa hora de trayecto hay 12 alcabalas, 12. Por supuesto, cada quien quiere sacar su parte de allí, ¿no? Seguimos con informaciones. Hallan otra fosa común en las minas de Bolívar del municipio Sifontes, tercera fosa común que se halla en esta zona
minera contigua a la Gran Sabana. En otro operativo fueron incautados 7 camiones, 2 vehículos, armas y municiones que pertenecían a la banda delictiva Tren de Guayana. Perdonen ustedes, este miércoles militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana localizaron otra fosa común con osamentas humanas en un campamento utilizado por la minería ilegal en el sur del estado Bolívar, presuntamente vinculado a la banda delictiva Las 3R. Municipios y fontes, este hallazgo se traduce a que se trata de la tercera fosa común que ha sido descubierta en el mes de noviembre en el marco del despliegue de la Operación Roraima 2022, iniciado el 27 de octubre del año en curso. De acuerdo a la información publicada por el general en jefe del Comando Estratégico Operacional de la FAM, Domingo Hernández Lares, en cuenta oficial de Twitter, también fueron arrestados 7 sujetos sin documentos de identidad porque se encontraban devastando y socavando el ambiente empleando métodos no tradicionales en zona prohibida para la explotación minera. Se pudo conocer que durante labores de patrullaje los castrenses también descubrieron y destruyeron garitas de alerta pertenecientes al grupo policial Las 3R. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la FAM detalló que en otro despliegue fueron incautados 7 camiones, 2 vehículos, armas y municiones que pertenecían a la banda delictiva El Tren de Guayana, quienes operan en varias minas de Bolívar. Y aquí nos dice La Patilla, impactantes fotos de otra fosa con huesos humanos en una mina ilegal de Bolívar. Bueno, aquí están viendo, ven varios fémures, ven también varias calaveras. Fémures hay por lo menos, que estos son 3 fémures, o sea, eso significa que había por lo menos más de una persona allí. Y bueno, ahí están, no son tampoco tan impactantes las fotos, son más o menos las mismas fotos que también tenía el portal Primicia. Activistas LGBT cumplen 72 horas encadenados frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas, y vamos a ver por qué esta nota no abre, aquí viene. 3 activistas cumplen la mañana de este jueves 72 horas encadenados frente a la sede de la Defensoría del Pueblo en la Plaza Morelos de Caracas para exigir reconocimiento y respeto a los derechos humanos de las personas LGBTI. Los activistas comenzaron su protesta el lunes 21 de noviembre con el objetivo de denunciar los retrasos y omisiones por parte del Estado venezolano y en particular del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral y Asamblea Nacional en la adopción de sentencias, resoluciones y leyes para garantizar los derechos de las personas homosexuales y trans, entre ellas el matrimonio civil igualitario. Aquí nos vamos a quedar hasta que nos digan cuándo nos vamos a sentar los movimientos sociales con estas instituciones, dijo Cody Campos, uno de los activistas encadenados. El miércoles, luego de reunirse con los manifestantes, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, se llama Alfredo Ruiz, prometió impulsar la reforma o nulidad del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que penaliza con 1 a 3 años de cárcel a los homosexuales dentro de la Fuerza Armada, y revisar los retardos en las respuestas a las denuncias y demandas referidas a los derechos LGBTI que se han presentado ante el TCJ, especialmente las que tienen que ver con el cambio de nombre de las personas trans en el registro civil. Uno piensa que, por ejemplo, Tamara Adrián, diputada de la Asamblea Nacional de 2015 y activista de los derechos trans, en su cédula de identidad todavía se llama Tomás Adrián, porque no ha podido cambiarse legalmente el nombre. En tanto, Tarek William Saab dice que se trabaja en reformar la LOPNA y dar pena máxima a pedófilos. El fiscal contabilizó que en el periodo de enero-noviembre de 2022 se han registrado en todo el territorio nacional un total de 1.494 casos por el delito de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. El funcionario afirmó que esta reforma incluirá un agravante para delitos atroces en los casos que las autoridades lo consideren. Se debe condenar por el límite máximo de la pena atribuida al delito por el que se acusa al presunto victimario. No podemos aceptar ni en juego la pedofilia y el matrimonio infantil, como se propone en España. En vista del aumento significativo que hemos registrado los delitos de abuso sexual contra la niñez y adolescencia, decidimos impulsar medidas para sancionar con mayor dureza estos crímenes atroces, agregó el fiscal designado por el gobierno de Maduro desde la sede del Ministerio Público. Esto de que en España se está proponiendo esto, como mínimo es una media verdad, ¿no? Como mínimo. Yo creo que han sido unas frases sacadas de contexto, una frase desafortunada, ciertamente mal dicha, poco claramente dicha de la señora, creo que es Irene Montero, una de las voceras más controvertidas del gobierno de Pedro Sánchez, pero también creo que esa frase ha sido sacada de contexto y explotada
inmisericordiamente por partidos como Vox para atacar al gobierno español. Y entonces Tarek William Saab se hace eco de esto. Y Secodap dice que las redes sociales, reitera que las redes sociales no son canales oficiales para denunciar abusos a niños. Y Secodap siempre tiene buenas razones para decir las cosas que dice. Después de darse a conocer un video de mujeres torturando y abusando de un niño supuestamente en Barquisimeto, Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Secodap, afirmó que el material audiovisual hace un llamado a reflexionar sobre lo que está ocurriendo con los niños en el país. Señaló que las redes sociales han ayudado a visibilizar esta realidad, pero no deben ser el medio para hacer denuncias. Asimismo, reconoció que hay que hacer mayor esfuerzo en pedagogía ciudadana, empatía y dar a conocer los derechos de los niños. Por otro lado, como las autoridades ya están atendiendo el caso, Trapani hizo un llamado para que la sociedad deje de difundir el video. Hemos visto un incremento en la atención de los casos, pero las personas no quieren denunciar por desinformación, miedo a amenazas o malas experiencias al denunciar, dijo el abogado. Por tal motivo, considera que el Estado tiene que generar canales para denuncias que sean rápidos, expeditos y seguros. Y esto también puede estar siendo una realidad. Como a nadie le paran hasta que va y sale en las redes sociales, bueno, pues la gente va directo a las redes sociales porque vas a fiscalía. Bueno, sí, te registran la denuncia y después no pasa nada. Pasan las semanas, los meses y no pasa nada. Bueno, entonces cuando salen redes sociales, pues ahí sí, se arma el escándalo. Y entonces sí sale el fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente para entonces se pasan para el otro lado, ¿no? Exhiben los rostros de las personas implicadas, lo cual es contrario al Código Orgánico Procesal Penal. Yo no digo que sea necesariamente malo esto, necesariamente bueno, pero es lo que está en la ley, ¿no? El rostro de un imputado no se puede publicar. En teoría, esta es la teoría, bueno, luego va el fiscal general y lo publica. Las cosas que pasan en la Venezuela que amanece el el 25 de noviembre de 2022, cuando son las 6:47 minutos de la mañana. Vamos a un momento de publicidad. Quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque si usted tiene la necesidad de una cama clínica, un concentrador de oxígeno, un aspirador de flemas, cualquier cosa que usted necesite, consulte con la gente de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque se lo alquilan en Caracas con muy pocos requisitos, pero si usted lo necesita para la venta, por supuesto allí la cosa ya es a nivel nacional, con entrega, con servicio de delivery o de mudanza, dependiendo del tamaño de lo que usted necesite. Llame al 0412-806-2591, 0412-806-2591. Síganos en Instagram como Equimédica_alquiler, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova. Son más de 30 años de experiencia atendiendo animales de todos los tamaños. Pónganlos en las manos del buen doctor Cova, que les ofrece los más variados servicios, desde peluquería canina, desde cirugías electivas, por hablar de lo más delicado, o laboratorio clínico veterinario, hasta odontología canina y por supuesto la peluquería canina también, odontología veterinaria y peluquería canina. 0414-127-7947, 0212-661-1546, en La Bonita, Santa Mónica, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, avenida Arturo Michelena, allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Volvemos con las informaciones para contarles que en Mérida hay más de 1.300 viviendas afectadas por las lluvias, según el balance que sobre el tema hace el gobernador de esta entidad, Jason Guzmán. Esta nota ahora no quiere abrir, mientras tanto abre. Les leo otra que tiene que ver con lo mismo. Fuertes lluvias ocasionaron crecida de quebradas y daños en las vías del municipio Sea, esto también es en Mérida. Las quebradas de San Agustín y el Playón aumentaron su caudal debido a las lluvias registradas este miércoles, lo que generó alarma en los habitantes de estas comunidades en el municipio Sea. El alcalde del municipio Sea, Víctor Bustamante, manifestó que sigue siendo una zona de alto riesgo. En ese sentido nos trasladamos hasta la zona afectada con maquinaria para iniciar en horas de la noche las labores de remoción del material que dejaron las crecidas en las vías. Bustamante señaló que el paso hacia la población de San Simón por la vía del Playón fue suspendido por los daños ocasionados en las vías. Asimismo, a primera hora de este 24 de noviembre, la alcaldía informó que a través de la Dirección de Servicios, que trabaja para restablecer el servicio de agua,
a los habitantes de la parroquia Caño el Tigre, luego de que una tubería fuera afectada seriamente en el sector mina de carbón de la local 3. Las labores continúan hoy jueves hasta solventar el problema con esta avería. De la misma manera se trabajó para solventar falla de borde producto del hundimiento de la vía en este sector. Les vuelvo al tema del balance que hace Jason Guzmán: más de 1.300 familias viviendas afectadas, bueno, por lo tanto 1.300 familias, por supuesto. Las fuertes lluvias registradas en el estado Mérida afectaron a más de 30.000 familias en 14 municipios. La vialidad y los diques de agua también registran daños como consecuencia de las precipitaciones. En una reunión de Guzmán con los ministros de Obras Públicas, Raúl Paredes, y de Transporte, Ramón Velázquez, ofreció detalles sobre los registros que tienen de 14 municipios afectados por las lluvias. Más de 1.360 viviendas afectadas, 85 con pérdida total, 48 infraestructuras entre puentes y pasarelas con afectación. 67 vías presentan daños y continúa la falla del servicio de agua por la destrucción de 35 diques. En tanto, otra alerta: a punto de desplomarse la carretera panamericana sentido Bejuma-Valencia. Conductores alertaron sobre la aparición de una falla de borde en el kilómetro 100 de la troncal 11, carretera panamericana en sentido Bejuma-Valencia, en Carabobo, que atenta contra la seguridad de los usuarios, según informaron los conductores. En este tramo de la vía, justo en la segunda curva del sector Batatal, se dio el pavimento afectando prácticamente todo el canal lento y temen que la vía se continúe socavando y ocurra una tragedia. Ante esta situación, funcionarios de Protección Civil Bejuma inspeccionaron la zona. El tramo de la vía que ya se cayó mide aproximadamente 8 metros de largo por 1,5 metros de ancho, y hay un tramo contiguo de 6,5 metros de largo por 1,50 metros de ancho que está débil y puede ceder en cualquier momento, para un total de 14,5 metros de largo por 1,5 metros de ancho de vialidad afectada. En tanto, vecinos de la avenida San Martín denuncian que un llenadero de gas improvisado justo debajo de los puentes de la autopista, no se les podía ocurrir nada mejor, está poniendo en peligro a los vecinos. Los vecinos de San Martín, municipio Libertador de Caracas, denunciaron la presencia de un centro de acopio de bombonas de gas doméstico impuesto de forma improvisada y sin los controles necesarios, que puede poner en riesgo a la comunidad. Este centro, que funciona como llenadero de gas, se encuentra instalado en la calle Andalucía, cerca del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo. Los afectados denunciaron que la presencia y funcionamiento de las grandes gandolas que transportan el gas les causan malestares físicos a los habitantes ubicados en las adyacencias, como dolor de cabeza y somnolencia. Todo esto como resultado de estar constantemente expuestos al gas. Y ya que estoy en Caracas, les vuelvo a contar sobre lo de la autopista en Chacao. Vamos a ver qué hay nuevo en este tema, aprovechando que estamos hablando de Caracas. Bueno, mientras volvemos a hablar de Caracas, les leo que denuncian que la sala de rehabilitación del hospital de Maturín se cae a pedazos. Trabajadores del Hospital Manuel Núñez Tovar denuncian el mal estado en el que está la sala de rehabilitación, asegurando que se cae a pedazos mientras que las autoridades invierten recursos en la rehabilitación de plazas y paradas del transporte público. El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias constató dichas denuncias. Según médicos, enfermeras y personal de mantenimiento, la situación es cada vez peor en la temporada de lluvias, ya que por las filtraciones que tiene la unidad han tenido que paralizar las labores. José Galera, médico coordinador de la unidad de rehabilitación, dijo que desde hace 2 meses el servicio de rehabilitación tuvo que ser paralizado en su totalidad por las filtraciones, el agua en el piso y la falta de aires acondicionados, que son importantes para encender los equipos de alta frecuencia. Las autoridades solo nos han dicho que debemos esperar porque están trabajando en otras áreas. Por eso decidimos solo venir a cumplir horario, porque la situación es muy difícil para los pacientes y para nosotros como profesionales. Galera indicó que son 170 los pacientes que asisten a diario a esta sala de rehabilitación gratuita que dejaron de recibir sus tratamientos debido a esta situación. Detalló que tampoco pueden atender a quienes asisten por el carnet de discapacidad y más de 30 niños que necesitan terapia de estimulación. Hasta los estudiantes de fisioterapia ya no tienen dónde ver sus pasantías, porque no podemos traer un paciente para acá que viene a buscar mejorías y se vaya peor o se caiga. Se pondrá peor la situación. Más información: reportan que estudiantes de una escuela de Barquisimeto, estudiantes y profesores, sufrieron desmayos por una intoxicación masiva con un gas desconocido. Pasadas las 11 de la mañana de este jueves se registró una situación irregular en la escuela María Pereira de Daza, en la urbanización Bararida, al este de la ciudad de Barquisimeto, luego de que estudiantes y personal docente se intoxicaran debido a un fuerte olor que se percibió en el lugar. Se conoció que 11 estudiantes de la institución educativa se intoxicaron luego de inhalar una sustancia química.
mientras se encontraban en las aulas realizando sus actividades académicas. El fuerte olor desprendido desde zonas adyacentes a la escuela ocasionó el desmayo de los niños, que fueron trasladados al Centro de Diagnóstico Integral Pedro Torres Finol tras presentar un cuadro de intoxicación y reacciones en la piel. Al sitio acudieron comisiones del CICPC, que tras las investigaciones preliminares pudieron constatar que en la institución no se encuentran realizando reparaciones con químicos o pintura, no existe fuga de gas doméstico ni fue hallado ningún artefacto que pudiese haber sido el propagador de algún gas tóxico. Black Friday, ¿cuáles son las ofertas de los centros comerciales este 25 de noviembre? Hoy es el Black Friday, se espera bastante asistencia y hay comercios que han hecho ofertas atractivas. Añadió Claudio Itriago, director ejecutiva de la CABESECO, está la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, tras realizar un recorrido previo al Black Friday. Destaca que habrá ofertas entre 15 y 70%. Esto ocurre mientras el paralelo rompe la barrera de los 12 bolívares. La baja oferta de divisas en la banca se mantiene, por lo que la demanda en el mercado paralelo ha subido considerablemente, especialmente en el segmento corporativo, ya que las empresas están presionadas por compromisos comerciales y pagos de nómina en divisas propios de la temporada de fin de año. Para cerrar, la NASA mostró impactante foto satelital de Ucrania a oscuras tras los bombardeos rusos. Están racionando la energía en Ucrania y particularmente en Kiev en ciclos de 3 horas para cada barrio, porque bueno, Rusia ha destruido la infraestructura eléctrica de Ucrania y no lo hizo con un rayo destrozaguris, sino lo hizo con bombas, pues. Hablando aquí del apagón de 2019, ¿no? Venezuela logró lo mismo que logró Putin con Ucrania, pero eso lo hicimos nosotros solitos. No necesitamos un Putin para que nos hiciera eso. Y para cerrar, tras peligroso viaje, 7 parejas venezolanas se casan en la frontera de Estados Unidos. La mayoría han estado juntos durante años e hicieron el peligroso viaje a través de América Central y México, pero lo que escucharon en la frontera sobre la forma en que las leyes de inmigración estadounidenses ven a las parejas no casadas los hizo decidir casarse. Y hasta en las peores condiciones triunfa el amor. Y esto que voy a decir ahora no es una ironía. Obviamente son cosas relativamente relacionadas, pero hoy también es el día de la prevención de la violencia contra la mujer, el día de la erradicación de la violencia contra la mujer. La ley venezolana establece 21 formas de violencia contra la mujer. La ONU establece 12, es decir, la legislación venezolana es bastante garantista en este respecto, y yo creo que hay varias cosas que hay que destacar. La primera es que no es no. Cuando una mujer dice que no, es no, y eso hay que respetarlo. Que la violencia sexual también es violencia, que la falta de información también es violencia, que el sometimiento económico es violencia, que hay muchas formas de violencia contra la mujer, y es necesario que en un país como este, donde eso se ve sobre una base casi cotidiana, en todo el mundo en realidad, no creo que nosotros seamos una excepción, pues solo la educación, solo la conciencia evitará que este flagelo contra nada más y nada menos que la mitad de la población mundial siga ocurriendo. Les doy información de lo sucedido. Está cerrado el tránsito desde hace 26 minutos en la autopista sentido oeste a la altura del distribuidor 100 pies por gandola estrellada otra vez contra el puente que conecta Chacao con Baruta. Tránsito desviado a Las Mercedes, autoridades en el lugar, 6 a.m. Esto es un tuit de hace 26 minutos de un señor que se llama Setler Ruido. Carlos Fernández dice: accidente en la autopista en dirección oeste, justo en la curva para salida del distribuidor de Chacao. Tomen sus precauciones, y no sé si alguien me ha mandado un mensaje particular sobre esto, pero se los dejo allí, bueno, para que estén pendientes del tema del tránsito. 6:59. Se me fue el día, se me fue la hora, se me fue la semana. Que tengan buen fin de semana. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el lunes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido